Continuación de los eventos del episodio anterior, la hermana mayor de Dong-ju no sobrevivió al grave accidente. Ese enorme shock le ayudó a recuperar la memoria, pero Dong-ju sigue fingiendo para que nadie se entere. En el funeral de su hermana, el señor Cheon también se presentó para dar sus condolencias. Con un rostro lleno de falsedad, le expresó su pésame a Dong-gu por su pérdida. Incluso prometió ayudar a Dong-ju a encargarse del conductor del camión que causó el accidente, pero, en realidad, él mismo es quien está detrás de este incidente. Al mismo tiempo, había una mujer muy afligida por la muerte de la hermana de Dong-ju. Ella era la tutora de los dos hermanos cuando eran pequeños. El señor Cheon la reconoció de inmediato. Muchos años atrás, Dong-ju y su sobrino, Hai Cheon, tuvieron una pelea en la escuela. Como tutora de Dong-ju, la Sraka Pae se presentó para mediar entre los dos. Él se opuso firmemente a la intención de la escuela de expulsar a Dong-ju. Sostenía que Hai Cheon había golpeado primero a los estudiantes menores. Por eso Dong-ju intervino para ayudar. Justo después, la maestra trajo a un grupo de estudiantes menores. Oli. Ellos cambiaron sorpresivamente su testimonio. Se pusieron del lado de Hai Cheon. Dong-ju se enfureció al enterarse de esto. En ese momento, Dong-ju no necesitó suplicar para anular la decisión de su expulsión. Él sabía muy bien que el poder de la familia de Hai Cheon había intervenido, por eso las cosas terminaron así. Y la persona detrás de todo no era otro que el señor Cheon. Hace 8 años, cuando Dong-ju entró al grupo de San, él también tenía información detallada sobre él. En ese momento, él sabía muy bien que este muchacho no era para nada simple. De vuelta al presente, Dong-ju le pidió al señor Palo Cheon que se quedara para ayudarlo a recibir a los invitados, mientras él llevaría a la Sra-Pae a una habitación para que descansara. En ese momento, el señor Cheon se preguntó si Dong-ju habría recuperado la memoria tras el shock, o si solo estaba actuando frente a él. Esa noche, en el hospital, Won-bi se disfrazó de personal médico y fue a sacar al conductor del camión. Won-bi le reveló que el plan del señor Cheon había cambiado. Luego lo ayudó a escapar por el conducto de ventilación del otro lado. Dong-ju ya estaba esperando para recibir al conductor del camión. Cuando se quitó el casco, el conductor se aterrorizó. Ahora no tenía escapatoria. Dong-ju sabía muy bien que era un hombre del viejo Cheon, así que le dio una paliza, lo molió a golpes, por lo que le hizo a su hermana. Afuera, Dong-ju le pidió a Won-bi que se encargara del resto, mientras él regresaría rápidamente a la funeraria. Por otro lado, el señor Cheon recibió la noticia de que el conductor del camión había escapado. También consiguió una grabación de la cámara del hospital. De inmediato reconoció que la persona que sacó al conductor era Won-bi, pero en cuanto a la persona con el casco, se preguntó si sería Dong-ju o no. Pero Gujo dijo que era imposible, porque todo el día él había permanecido en la habitación. Justo en ese momento, Dong-ju salió como si nada hubiera pasado. Le lanzó al señor Cheon una mirada cortante, como si dijera que la guerra recién comenzaba. Esa mirada le dio un escalofrío al señor Cheon. Estaba convencido de que Dong-ju había recuperado la memoria por completo, pero que solo estaba actuando. Al día siguiente, el señor Cheon se reunió con el señor Pa. ¿Gelindo? El señor Cheon tenía la intención de seguir poniéndole las cosas difíciles al grupo de San, para obligar al presidente Cha a sobornarlo con más dinero. Mientras tanto, Dong-ju fue a una tienda a comprar soju. En ese momento, recibió una llamada de Eun-nam, pero la ignoró y colgó. Después, Dong-ju fue a la habitación del presidente Cha y abrió la caja fuerte para guardar el licor. El presidente Cha entró, lo vio, y supo muy bien que Dong-ju había recuperado la memoria, pero él reveló que solo recordaba un poco, y entregó la contraseña de la caja de licores. No domash. Afuera, el hijo ilegítimo del presidente vino a buscarlo, mientras él dudaba si tocar el timbre o no. La madre y el hermano menor de Eun-nam llegaron a casa. Saeon-gu se acercó y le preguntó a Tae-hun si esta era la casa del señor Dong-ju. Dong-ju, al oír eso, la madre de Eun-nam quiso hablar en privado con Saeon-gu, y entonces lo echó. Adentro, el presidente recibió la noticia de que el señor Maria Cheon estaba haciendo de las suyas otra vez. Ese viejo quiere obligar al presidente a vender otra subsidiaria. El presidente Cha se sentó a pensar en cómo abrir la caja fuerte del dinero para poder callar a ese tipo. Cheon. De repente, Dong-ju se levantó y fue hacia el escritorio. Tomó el portalápices para mostrarle al presidente que la contraseña estaba adentro. Como el presidente Cha también es olvidadizo, no podía recordar que lo había revisado hace unos días y no había encontrado nada. Pero ahora, la contraseña apareció de repente adentro, lo que lo hizo reír con satisfacción. Resulta que ayer, Dong-ju había escrito en secreto la nueva contraseña y la había puesto en el portalápices, porque la nota con la contraseña anterior se la había llevado la hija menor del presidente. El presidente le dijo a Dong-ju que abriera la caja fuerte del dinero y sacara un poco para dárselo al señor Cheon, para mantenerlo a raya. Mientras tanto, el señor Gelindo estaba perplejo, sin saber si Dong-ju había recuperado la memoria por completo o no. Esa noche, Dong-ju le llevó el dinero al señor Cheon. Oli le dijo que el presidente Cha quería que reconsiderara la suspensión de la fusión de la empresa Yuseon. Sin embargo, el señor Cheon dijo que eso podía esperar. Ahora, más que esas cosas,
Solo quiero que recuerdes. Después de oír, Dong-ju dejó a propósito el anillo del conductor del camión. En el asiento, el señor Fur. Cheon se alarmó al ver el anillo y le dijo a Gu-ho que trajera un arma y persiguiera a Dong-ju. Afuera. Le exigió a Dong-ju que regresara. Enojado. Le dijo, en tu cabeza tienes mis 2 billones. ¿Piensas robar el dinero y huir? Ya mataste a ese conductor. ¿Y todavía finges tener amnesia? Dong-ju rápidamente le arrebató el arma a Gu-ho y le apuntó directamente a la cabeza al señor Cheon. Le preguntó de qué dinero estaba hablando. El señor que portado. Cheon temblaba ante la acción de Dong-ju, casi se orina en los pantalones. Inmediatamente después, Dong-ju se apuntó sorpresivamente el arma a su propia cabeza. Preguntó, ¿no trajo el arma para matarme? Ya estoy harto de intentar recuperar mi recuerdo. Presenciar esta escena hizo que el señor como si tuvo punto coma. Cheon temblará aún más. Temía que Dong-ju lo hiciera de verdad y que su enorme suma de dinero también se desvaneciera. El señor Cheon se disculpó repetidamente con Dong-ju y dijo que lo de robarle el dinero era solo un malentendido. Incluso tenía la intención de arrodillarse para suplicarle a Dong-ju que se detuviera. Al oír esto, finalmente bajó el arma, le devolvió el arma al señor Cheon y se fue como un rey. Al volver a casa, ver este frasco de miel hizo que Dong-ju recordara a su hermana mayor. Fue ella quien crió a Dong-ju sola, hasta convertirlo en un hombre. Ella fue como una gran madre para él. Dong-ju lloró hasta quedarse sin lágrimas, mientras los recuerdos de ambos volvían a su mente. Esta venganza, el Fano Sintin debía cobrársela a quien le causó esto. Al día siguiente, Hai-cheon y Eun-nam fueron a la casa del presidente. Lo primero que hizo Eun-nam fue buscar la habitación de Dong-ju. Ella le preguntó repetidamente cómo estaba, pero Dong-ju la ignoró. Él se levantó la camisa para que Eun-nam viera las heridas de bala. Luego le contó que el día que ella le propuso ir de viaje, ella no apareció. Después de eso, le dispararon en el yate y perdió la memoria. Y el día que le dijiste que fuera a ver a su hermana, ella tuvo un accidente inesperado. Sé que viniste a disculparte, aunque no es del todo tu culpa. Pero no puedo escuchar esas palabras, porque ahora mismo no estoy nada bien. Sufro tanto que desearía estar muerto. Cuando estamos juntos, parece que nada bueno sucede. Así que, por favor, no vuelvas a buscarme. Date la vuelta y vive bien por ti misma. Pero Eun-nam no podía hacer eso. No podía ignorarlo, porque en su corazón no había lugar para nadie más. Dong-ju luego fue a comer con todos. Eun-nam aún no había llegado. Después de comer, el secretario Gong trajo pastel para el postre de todos. Lo curioso es que este pastel tenía canela, a la que Dong-ju es alérgico. Dong-ju lo sabía perfectamente, pero aún así, se esforzó por comerlo, ya que interpretaba el papel de amnésico. Actuaría hasta el final, sentado frente al señor Gelindo. Observaba cada movimiento de Dong-ju. Este era el momento para que él confirmara si Dong-ju realmente había recuperado la memoria por completo o no. Al verlo comer con tanto gusto, él creyó que era verdad. Mientras tanto, Dong-ju seguía forzándose a tragar cada bocado del pastel. Empezó a sentirse amor, pero no podía detenerse. En ese momento, Eun-nam llegó. Al ver a Eun-nam, Dong-ju comió con más ganas para que ella lo viera. Después de terminar de comer, pidió permiso para retirarse a su habitación, a descansar. Eun-nam probó un trozo del pastel y se dio cuenta de que tenía canela. Se alarmó al saber que Dong-ju acababa de comerlo. Mientras tanto, él se había desplomado, retorciéndose de dolor por la dificultad para respirar. El presidente ordenó que llamaran a una ambulancia. Mientras tanto, el rostro de Dong-ju comenzó a ponerse morado en los brazos de Eun-nam. Al ver eso, ella inmediatamente le hizo compresiones torácicas y respiración boca a boca, pero nada parecía mejorar. Justo después, fue llevado al hospital en estado crítico. El pastel con canela fue hecho por la esposa del señor Cheon, y fue la propia Eun-nam quien lo trajo. Pero todo era una conspiración del viejo Cheon. Antes de eso, él había pensado mucho en Dong-ju y decidió no dejarlo sobrevivir. Le dijo a Gu-ho que llevara un frasco de canela a la cocina para mezclarlo con los ingredientes, para que su esposa no se diera cuenta. El señor Cheon también había discutido esto con el señor Gelindo. Esa fue la razón por la que el señor Gelindo miraba fijamente a Dong-ju, para ver su reacción al comer el pastel. Si Dong-ju no comía, significaba que solo estaba fingiendo haber perdido la memoria, y si comía, todo iría según el plan para eliminarlo, que ambos deseaban. Volviendo al presente, la esposa del señor Cheon llamó a Hai-cheon para preguntar si a sus suegros les había gustado el pastel. Hai-cheon también le reveló todo a su tía, lo que la dejó realmente consternada. Ella fue a ver al señor Cheon de inmediato para hablar sobre esto, diciendo que no sabía nada de que el pastel tuviera canela. En respuesta, él dijo, me aseguraré de ser inocente, así que no te preocupes demasiado. Mientras tanto, a Dong-ju, los médicos continuaban haciéndole compresiones torácicas para salvarle la vida. Mientras Eun-nam estaba inquieta por la preocupación, el señor Gelindo esperaba el momento en que él pasara al otro mundo. Los incansables esfuerzos del Dr. Kang dieron fruto cuando el corazón de Dong-ju volvió a latir. Afuera, Eun-nam finalmente pudo suspirar de alivio. Por otro lado, el señor Cheon ya estaba en el hospital. Él y el señor Gelindo hablaron con el presidente sobre preparar el funeral de Dong-ju. Sin embargo, el presidente Cha consideró que era demasiado pronto para que ambos pensaran en eso. Ypsilon estaba seguro de que Dong-ju regresaría.
Apenas terminó de hablar, el Dr. Kang sacó a Dong-yu de la sala de recuperación. Ya estaba despierto. El señor Cheon y el señor Gelindo se quedaron petrificados. Al presenciar esta escena, el Dr. Kang informó a todos que Dong-yu ya estaba fuera de peligro. También gracias a que la señorita Eun-nam le había practicado reanimación cardiopulmonar a tiempo y correctamente. Escuchar esto solo hizo que el señor Cheon se sintiera aún más decepcionado. En ese momento, Madame Pae llegó, así que el señor Cheon y el señor Gelindo tuvieron que irse. Un momento después, Wonbi también llegó, pues acababa de enterarse. Ahora se había disfrazado de personal médico para vigilar y cuidar de Dong-yu. Justo después, Wonbi preguntó y supo que esta chica era Eun-nam, así que tomó el teléfono roto de Dong-yu para dárselo a ella. Dentro había un video que él pensó que Eun-nam debería ver. Junto con él estaba la pulsera que Dong-yu había reparado para ella. De camino a casa, Eun-nam estaba segura de que el señor Cheon era quien había intentado dañar a Dong-yu, pero no sabía por qué. Él haría algo así. Al llegar a casa, Eun-nam abrió el video para verlo. Era el momento que Dong-yu había grabado en el yate, solo porque quería enviárselo a ella. Eun-nam lo vio y sonrió por su inocencia. Luego se sumergió en las melodías del violín que él practicaba día y noche. De una sonrisa radiante, Eun-nam pasó a derramar lágrimas. Al ver que su pulsera había sido preparada por Dong-yu, Eun-nam tomó la pulsera y se la puso en la muñeca. De inmediato, verla le recordó el tatuaje en su mano. Antes, Dong-yu había visto una cicatriz en su muñeca. Por eso, quería que ella se hiciera un tatuaje para cubrirla, y también para ocultar el recuerdo inquietante de esa cicatriz. Pero cuando se preparaba para tatuarse, a Eun-nam le dio miedo el dolor y quiso detenerse. Al ver eso, Dong-yu se ofreció como conejillo de indias. Se tatuó primero para ver si dolía. Si dolía, Eun-nam podría no tatuarse Y así, sin querer. Ambos terminaron con un tatuaje de pareja. Solo pensar en eso hacía que Eun-nam llorara hasta secar sus lágrimas. Él siempre era el que se sacrificaba para que ella pudiera tener lo mejor para sí misma. Incluso después de que ella se casó con Hai-cheon, él no dijo ni una palabra de reproche. En cambio, incluso quería que su hermana rezara para que ella tuviera salud y felicidad. Al día siguiente, los reporteros se presentaron en masa para entrevistar a la hija menor del presidente. Ella fue acusada de sobornar a los directores del banco para ganar el acuerdo de fusión de la compañía química. La persona detrás de esta artimaña no era otro que el señor Cheon. Él había traicionado al presidente después de haber prometido no interferir en este asunto. Ahora, el viejo Cheon ya no se preocupaba mucho por los 2 billones de won en la mente de Dong-yu. En cambio, cambió su objetivo hacia el conglomerado Daesan y quería apoderarse de él. Mientras tanto, Eun-nam se citó con Hai-cheon porque tenía algo importante que decirle. Ella sorpresivamente le pidió el divorcio, a pesar de saber que al hacerlo perdería las acciones que su abuelo le había prometido. Por el contrario, Hai-cheon afirmó que nunca aceptaría el divorcio, porque él creía que todavía amaba mucho a Eun-nam. Eun-nam fue luego a la escena del accidente de su hermana, Dong-yu. Oli de repente recordó que, en ese momento, había un hombre muy sospechoso, merodeando detrás de los arbustos. Inmediatamente, Eun-nam cruzó a la florería del otro lado de la calle para revisar la grabación de la cámara de seguridad. El dueño amablemente le entregó los datos de la cámara grabados ese día. Esa noche, Eun-nam mudó su equipaje de vuelta a la casa del presidente, aunque Hai-cheon aún no había aceptado el divorcio. Al ver eso, su madre entendió perfectamente lo que su hija quería. Una vez adentro, Eun-nam abrió la grabación de la cámara de seguridad de la escena del accidente para verla. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el hombre sospechoso era Gu-ho. Sus sospechas sobre el señor Cheon estaban empezando a hacerse evidentes. Eun-nam recordó de repente que Dong-hu había recibido un disparo en el yate. Inmediatamente revisó el video que él mismo grabó ese día. En ese momento, una pequeña barca se acercó y entró en el cuadro. Eun-nam se sobresaltó al darse cuenta de que el hombre en esa barca era su padrastro, Gelindo. Eun-nam aún no se había recuperado del susto cuando el señor Gelindo apareció inesperadamente allí. Él reveló: ya lo he discutido con tu madre, así que nos oponemos a tu divorcio. Tu abuelo está empezando a mostrar signos de demencia. No podría soportar este golpe. Además, si rompes el acuerdo matrimonial, tendrás que pagar una multa muy grande. Es incluso más que el valor de las acciones que recibiste al casarte. Al oír esto, Eun-nam se vio obligada a regresar a la casa de su esposo. Ese día, el presidente tenía la intención de nombrar al jefe de departamento Choi como vicepresidente del conglomerado, el señor Gelindo. Al enterarse, intentó impedirlo por todos los medios, pero fue en vano. El presidente consideraba que antes, el señor Gelindo era muy valioso porque era un subordinado de confianza del viejo Cheon. Pero ahora que él lo había traicionado, el señor Gelindo ya no le servía de nada. Una vez que el jefe de departamento Choi asuma el cargo de vicepresidente y además, Dong-yu se recupere, todos los asuntos del conglomerado se resolverán satisfactoriamente. Inmediatamente después, el señor Gelindo fue a ver al jefe de departamento Choi. Él le reveló que la salud del presidente no estaba bien, debido a su demencia. Su ascenso. Es probable que él no recuerde haberlo aprobado. Así que, de ahora en adelante, deberá discutir todos los asuntos del conglomerado.
Conmigo primero. Mientras tanto, Eun-nam había preparado las fotos del señor Gelindo y su secuaz, Guho, y se las envió todas al señor Cheon. Al recibir esas fotos, él quiso hablar en privado con Eun-nam de inmediato. Oli. Eun-nam prometió enviarle al señor Cheon las fotos originales después de que se divorciara, sin tener que pagar la multa. Ella sabía muy bien que el señor Cheon estaba allanando el camino para que el señor Gelindo se convirtiera en el presidente del conglomerado Daesan. Esa es la razón por la que él debía hacerse responsable de las acciones del señor Gelindo. Si el incidente de Gelindo disparándole a Dong-ju salía a la luz, sería suficiente para conmocionar a la opinión pública. Por el momento, el señor Cheon aceptó la petición de Eun-nam, pero en su mente tenía otro plan, aún más aterrador. El señor Cheon, después, le dio una jeringa al señor Gelindo. Le encomendó al señor Gelindo la tarea de acabar con la vida de Dong-ju esa misma noche. Además, el señor Cheon contactó a un asesino a sueldo y le dio la misión de eliminar también a su nuera, Eun-nam. Al mismo tiempo, Guho llamó a Eun-nam porque el señor Cheon quería invitarla a cenar. Allí solo estarían él, ella y Hai Cheon. Eun-nam confió y fue al lugar de la cita, pero no sabía que ella misma estaba a punto de enfrentar el peligro creado por el señor Cheon. En el hospital, llegó otro cuidador para reemplazar su turno, Won-bi. Antes de irse, le pidió a la mujer que no perdiera de vista a Dong-ju, incluso durante el descanso nocturno. Ese día, un hombre irrumpió en la habitación de hospital de Dong-ju. Antes de que pudiera actuar, Dong-ju lo descubrió y lo derribó en un abrir y cerrar de ojos. Luego le hizo una seña a la cuidadora para que guardara silencio. Al salir sigilosamente, Dong-ju vio la presencia del señor Gelindo. Él parecía furioso porque, una vez más, el plan para eliminar a Dong-ju había fracasado. Así, el episodio 8 del drama Corazón Sepultado también ha llegado a su fin. ¿Cómo continuará la historia? Los invitamos a ver los próximos episodios. Adiós y hasta la próxima en nuestros siguientes videos.